¿Qué son las encuestas? La encuesta se denomina una técnica de recogida de datos para la investigación social. Y de ahí pues ya podemos ver pues la palabra, de dónde nace, pero en esencia, ¿qué es la encuesta? La encuesta es una investigación. ¿Qué me tiene la investigación o qué me da la investigación? ¿O qué puedo sacar de la investigación en estos tiempos de pandemia? Respuestas inmediatas. Tener la solidez o la soltura de que una decisión que yo tome, el pueblo la respalda. Obviamente, pues no voy a tener un resultado al 100% porque una encuesta por lo general no me da un resultado al 100%, pero me puede dar un resultado muy acertado. Pero una decisión que yo tome va a estar respaldada por un 90-95% de asertividad sobre lo que la gente quiere. Obviamente yo para hacer una buena encuesta, para diseñar una buena encuesta, tengo que comenzar con un buen formulario. Un buen formulario pues es una lista de preguntas que ya las vamos a ver más adelante, las cuales específicamente y como básico me debe decir qué es lo que yo quiero preguntar. No voy a hacer un formulario para preguntar cuántos hijos tengo en determinada familia si el objetivo de mi investigación no es ese. Por ejemplo, en las últimas, o una de las últimas encuestas que le pudimos desarrollar a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, fue pues consultar si sus hijos, si es que tienes hijos, tú mandarías a ellos ahora de manera presencial a la escuela, colegio o universidad. Obviamente, pues en la primera encuesta casi el 88% de la gente nos respondió que no, y en la siguiente encuesta casi el 85% de la gente nos dijo que no. ¿Por qué? Porque tiene temor a de que haya pues algún tipo de rebrote que lamentablemente lo está viendo, o que haya pues algún tipo de contagio, porque dentro de las estadísticas uno de los lugares donde más la gente se contagia es en las escuelas o centros escolares. ¿Se tomó una decisión en base a esas preguntas? Sí, o a esos resultados, sí. En nuestro cantón, nuestra alcaldesa nos dijo que el colegio que quiera iniciar de manera presencial será cerrado. Obviamente, pues, hubo el conflicto en el sentido de que nos decían que no podíamos tomar esas decisiones. Señores, pero el 85% de la gente considera que está bien, considera que no mandaría a sus hijos al colegio porque tiene temor a que se contagien. Esa riqueza, esa pureza de resultados, ese conocimiento que te da al que te pide la encuesta sobre los resultados para tomar decisiones es lo que podemos hacer con una encuesta, en este caso, pues una encuesta más orientada a la parte cualitativa. No pude estar completamente en la charla de la amiga que me estuvo antes que yo creo que ella más se orientó a la parte cuantitativa, en donde también pues la parte cuantitativa definitivamente es una parte muy importante de las encuestas. ¿Por qué? Porque me da un resultado más fino, un resultado un poquito más puntual de la realidad de lo que está sucediendo en ciertos sitios, en ciertos lugares o específicamente apuntando a cierto territorio. En el caso de las encuestas cuantitativas, que son las que manejamos nosotros con Miguel aquí, obviamente pues él también nos ayuda muchísimo en la parte cualitativa. Las cuantitativas te dan un concepto general, un concepto macro de los problemas que pueden haber en ciertos sectores. Cuando nosotros iniciamos a hacer la colaboración en la campaña de la que todavía no era alcaldesa Cintia Viteri, pues una de las primeras preguntas que se nos solicitó es verificar qué tipo de problemas se tenían por sectores. En el caso de Guayaquil, pues nosotros estamos divididos en 3 grandes distritos,
Uno pues representa a la parte del norte, otro a la parte central, otro a la parte sur y suroeste, y en cada uno de los sectores pues hay sus determinados problemas. En algunos sectores pues la droga, el consumo de droga en menores de edad pues era un tema muy fuerte, en otros no tanto, en otros era la delincuencia, por ejemplo, pero en realidad pues la mayoría de sectores nos daban los mismos resultados. Pero específicamente en ciertos sectores nosotros pudimos determinar qué tipo de problema es el que más se enfoca. ¿Qué permitió estos resultados? Apuntar las estrategias políticas que actualmente se están cumpliendo pues a través de las acciones que está realizando la alcaldía de Guayaquil en sectores, pero sabiendo a qué teníamos que ir. Obviamente pues yo no voy a diseñar o a desarrollar un parque donde el sector no quiere un parque, sino, por ejemplo, quiere que les hagas una escuela. Obviamente, en el caso de Ecuador, pues escuelas, nosotros no tenemos competencia, no podemos construir escuelas, esa competencia nos la quitó o pasaron al gobierno, pero lo pongo como ejemplo, o sea, qué te puede dar el resultado de una encuesta cualitativa? Perdón, cuantitativa, no cualitativa. Cuantitativa, saber en ese terreno, por ejemplo, qué es lo que la gente quiere que diseñen o que quiere que creen. Uno como administrador público puede considerar pues que en esa esquina lo más óptimo sería construir un parque, pero posiblemente la gente necesita otras realidades. Y en esas realidades pues las vamos a saber plasmando los resultados en una encuesta. Para saber una encuesta o para diseñar una encuesta hay ciertas técnicas que son muy sencillas, que las vamos a ir desarrollando de a poco. Por ejemplo, pues dentro de una encuesta tenemos lo que son las variables. Calculo pues que en la presentación anterior verificamos eso, lo vamos a ver muy rápido. Pues variables son los componentes que vamos a revisar y que pues como su nombre lo dice varían según la instancia de las consultas. Los tipos de variables son muchos, pero vamos a apuntar pues a los más conocidos. Tenemos pues las variables según la relación con otras variables, pues lo que me dice que pueden ser dependientes o independientes según su operatividad, según su escala, según pues su relación, como les decía, independientes, dependientes. Independientes son las que generan un hecho y las dependientes son el resultado de ese hecho, por ejemplo. Según su operatividad, pues cualitativas, cuasi cuantitativas, cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos las dicotómicas, politómicas, cuantitativas discretas, cuantitativas continuas. En esencia, señores, eso de ahí pues es algo de teoría que igual vamos a dejar colgada la información, pero vámonos en realidad a la parte importante. No vamos a decir de que esto no es una parte importante, el diseño o el inicio del diseño de un formulario es muy importante, pero yo ¿qué es lo que quiero saber? ¿Qué es una encuesta y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve una encuesta? Una encuesta me sirve para dar una realidad del momento de lo que está sucediendo en cierto sector. Tenemos que ser muy asertivos en ese sentido. No es que yo pueda hacer una encuesta hoy día y con esos resultados, pues yo voy a manejarme en la campaña 6 meses más. Las encuestas deben hacerse periódicamente. ¿Por qué? Porque si yo hago una encuesta hoy día y sucede algún fenómeno externo mañana, posiblemente el día de mañana esos resultados ya no me sucedan o ya no me reflejen la realidad del día de mañana. Veamos a las encuestas como una radiografía actual de la situación. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué está sucediendo en este momento? Por eso, por lo general, siempre las preguntas son al día de hoy. Si estamos hablando pues, de una encuesta política, que es la que nosotros más desarrollamos, independiente de que también pues, tenemos el área que maneja la parte comercial, pero nuestra
nuestra misión o nuestra génesis como compañía Normal Polls, que es aliado pues, de MPG, es la encuesta política. Saber qué está sucediendo el día de hoy y saber qué debemos hacer para mejorar. Obviamente, pues si yo determino que en cierto sector no estoy tan bien, a través de una encuesta, porque no tengo una buena aceptación, puedo hacer un camino para recorrer esos sectores, preguntarles qué es lo que necesitan, conversar con ellos y decirles mi compromiso es cumplirles ese ofrecimiento, cumplirles esa necesidad de ustedes. En ese sentido, pues hay muchos políticos que lamentablemente simplemente ofrecen y que cuando llegan a las instancias de poder, pues se olvidan de las encuestas, se olvidan de las propuestas y definitivamente comienzan a hacer o a diseñar lo que les da la gana. Eso es un error. La gente percibe eso, la gente percibe quién lo está engañando, la gente percibe quién le da las cosas o quién le ofrece las cosas simplemente para ganar un voto. Pero en el caso de mi partido, pues yo soy una persona que solamente he mantenido un partido durante ya casi más de 30 años. En ese sentido, pues nuestro partido, ¿por qué se maneja todavía de una manera estando muy alto en la percepción de la gente? Porque nuestro partido cumple lo que ofrece. Eso es lo que siempre hemos hecho. Si hemos ofrecido ciertas cosas, aunque parezcan a veces un poco irrealizables, pues definitivamente las hemos estudiado y sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo transformarlo. Yo le comentaba en algunas ocasiones a Miguel cómo era Guayaquil antes que las administraciones social cristianas entren a administrar. Definitivamente, pues Guayaquil, y no se lo dice de manera orgullosa, llegó a tener los sitiales pues, de una de las ciudades menos limpias del mundo. Solamente pues era precedida por una o dos o tres ciudades a nivel mundial. Guayaquil actualmente es un modelo o es un ejemplo de desarrollo administrativo y la parte más que todo de limpieza ciudadana nos ha convertido pues ya no de parangón o ya no de modelo entre otros cantones a nivel de Ecuador, sino ya nosotros pasamos las fronteras patrias y somos modelo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo consensuado, se hizo un trabajo preguntándole a la gente o haciendo participar a la gente, preguntándole qué es lo que querían, qué es lo que deseaban, e ir de a poco administrando esos cambios. Así es, pues, en las primeras administraciones nos tocó un cambio, podríamos decir, físico del cabildo como cabildo, o sea, de la parte estructural del cabildo de Guayaquil. Pero fueron administraciones y ya fueron pues ya casi 3 décadas en las cuales Guayaquil, desde el año 92 hasta estos años, pues se ha convertido en una ciudad ejemplo y una ciudad modelo. ¿Por qué? Porque trabajamos con la gente a través de encuestas, porque nosotros involucramos a la gente preguntándole cuáles son sus necesidades y tratamos de cumplirlas y tratamos de resolverlas, pero específicamente sabiendo qué es lo que el usuario quiere. Tipos de encuestas. Tipos de encuestas, por lo general, hay 3. La encuesta vía telefónica, la encuesta vía online y la encuesta de tipo personal. La encuesta de tipo personal obviamente es la más cara de las 3, pero para mí es la más segura. No voy a desmerecer los otros tipos de encuestas, no voy a desmerecer el tipo de encuesta telefónica o el tipo de encuesta online, pero yo me oriento más o nos orientamos más al tipo personal. ¿Por qué? Porque tú puedes percibir a través de la misma persona que te responde, pues si te está respondiendo de manera segura, de manera confiada, si te está diciendo la verdad o no. Cosa que no lo puedes hacer pues vía telefónica o vía online. Tú no sabes quién te ha respondido. Más allá de eso,
el tipo de segmentación que necesitamos hacer para que una encuesta sea un poco más perfecta, definitivamente a través de la vía telefónica o vía online se te puede ir diluyendo. En el caso personal, pues nosotros ya tenemos distribuido o mapeado Guayaquil, sabemos por su peso electoral cuántas encuestas debemos hacer en el distrito 1, cuántas debemos hacer en el distrito 2, cuántas debemos hacer en el distrito 3, y dentro de los distritos pues tenemos una subdivisión también por su peso electoral, cómo debemos por sectores dentro de los distritos hacer la respectiva o el respectivo escogitamiento para que una encuesta sea pues lo más asertiva posible. ¿Qué debo hacer al diseñar una encuesta? Para diseñar una encuesta debo específicamente saber qué tipo de información quiero tener. Eso es esencial. Yo en ese momento no debo ponerme a soñar qué es la información que debo poner, nada de eso. Yo ya debo saber específicamente a dónde debo apuntar. En el caso, como yo les decía, que ya les voy a poner más adelante y también los resultados, en el caso del COVID, nosotros preguntamos, pues, en tu familia hubo gente con COVID, tú mandarías a tus hijos específicamente, porque teníamos la intención de saber si la gente mandaría o no mandaría a sus hijos al colegio. Obviamente, ¿por qué? Porque se tenía pensado de que por los índices o por los porcentajes de resultados que había todavía en las afectaciones a la gente dentro de la ciudad, pudiera ser contraproducente que los colegios abran. Lamentablemente, el COE Nacional, que es un organismo supracantonal, tomó la decisión de dar la libertad para que los colegios, a manera de piloto, abran. Y obviamente, pues nosotros tuvimos que tomar una decisión sobre una estructura superior a la nuestra, pero bajo la validez del resultado que teníamos, que 85 de 100 familias no mandarían a sus hijos al colegio. Eso es lo que nosotros podemos sacar de una encuesta. Eso es lo que nosotros podemos dar como resultado de una encuesta, tener la certeza que el pueblo va a respaldar, aunque en algunas ocasiones pues nos puede crear algún tipo de problema legal, pero que son solucionables porque definitivamente la administración pública se debe y es para el pueblo. Y si el pueblo acepta o el pueblo respalda las decisiones que sus administradores tomen, pues eso es lo que se debe hacer. De ahí pues veremos cómo solucionamos o cómo manejamos las cosas, pero si tú tienes el respaldo de tu gente, si tú tienes el respaldo de tus ciudadanos, pues las cosas que tú hagas siempre te van a ir por buen camino. Esfuerzo para responder. Señores, las respuestas tienen que ser, mejor dicho, las preguntas tienen que ser tan sencillas que no merezcan el más mínimo esfuerzo para responderlo. ¿Por qué? Porque la gente se cansa. Y peor si una encuesta es larga. Preguntas tan sencillas como ¿quién te gusta más, Juan o Pedro? Así de sencillo. Obviamente, pues vas a poner más equipos o vas a poner más condiciones, pero una pregunta debe ser clara y tan sencilla como responderla en una palabra. Mientras menos tiempo se te demora en responder una encuesta, siempre va a ser más clara y más precisa. Si es que definitivamente te solicitan que haya preguntas un poco más complicadas, trata de ponerlas al último, porque ya la gente al último pues como que se cansa un poco, pero al menos tienes las primeras preguntas que te pueden servir para un adecuado resultado. La redacción de las preguntas tiene que ser totalmente clara. No hay que utilizar palabras rimbombantes, no hay que utilizar palabras rebuscadas, sino palabras coloquiales que las entiendan todos. ¿Qué color te gusta? Punto. Algo tan sencillo como así. No vas a hacer filosofía ni vas a hacer un poema para preguntar lo mismo.
El formato de preguntas debe ser claro. La precisión con la que tú preguntes es indispensable. Si tú mismo te mareas al preguntar, definitivamente las respuestas que te van a dar no son las más adecuadas. Una presentación visual, bueno, eso es en el caso de las preguntas cuando son de tipo online, por ejemplo, o cuando tú le entregas el formulario a la persona para que te conteste, cosa que tampoco lo veo tan adecuado. En nuestro caso preferimos, y nos ha dado muy buenos resultados, que el encuestador vaya leyendo las preguntas y pues cualquier duda que tenga se la vaya absolviendo en ese momento y él las va marcando. A veces tú entregas de manera física la encuesta y le das el tiempo o el espacio al encuestado para que te responda, pero a veces simplemente pues comenzarán a responder de una manera casi ordenada y definitivamente has perdido tiempo y recursos en esa documentación. Y un plan analítico definitivamente pues debemos saber a qué vamos a apuntar y debemos saber qué es lo que queremos, medir. Si quiero pues medir si la gente va a ir al colegio, pues preguntar puntualmente, ¿usted mandaría a sus hijos al colegio en esta situación? ¿Sí o no? Tan sencillo y tan claro como eso. Y pues obviamente, si es que ya tenemos una visión de lo que puede suceder, obviamente pues con el resultado de esa encuesta, pues vamos a respaldar la información o vamos a respaldar la propuesta que esa persona, que el que te pide la encuesta, pues está solicitando. Ustedes pueden ver de manera gráfica lo que acabamos de ver. Medios para recopilar, esfuerzos para responder, redacción de preguntas, formato de preguntas, precisión, presentación visual y plan analítico. ¿Cómo desarrollar un correcto formulario? Pues de ahí debemos iniciar el desarrollo del formulario. Es lo que me va a dar la pureza de la información o de los resultados que podamos generar. Así que tenemos que ser pues muy puntuales en esas cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué nos sugieren hacer? Hacer preguntas cerradas. Preguntas como, ¿te gustó eso? Si no, ¿votarías por él? Si no, ¿te desagrada o no te desagrada o te agrada? Preguntas así. Una encuesta política, por lo general, siempre será cualitativa. Siempre necesita, cuantitativa. Siempre necesita números macro. Ya cuando tú eres o cuando tú llegas a tener el poder o cuando llegas a ganar una elección, por ejemplo, se convierten más necesarias las cualitativas porque ya te pueden ir centrando o te va a dar un resultado más fino de lo que tú necesitas. Pero en tiempo de campaña, señores, lo más importante y lo más necesario son datos que me digan para saber qué es lo que está pasando en ese momento y cómo debo atacar. Hacer preguntas neutrales, no tenemos que sesgarnos para que nos respondan de una manera que yo quiero, porque eso de ahí pues es una falta a la honestidad y más que todo pues una pérdida de plata para quien te ha contratado para hacer una pregunta seria. Ahora, que hay gente que quiere que tú les des los resultados que ellos quieren escuchar, pues no voy a decir que no, pero no es lo prudente, ni es lo normal, ni es lo natural. Equilibrar las opciones de respuestas, hacer preguntas únicas, eso quiere decir de que no preguntemos 2 o 3 veces la misma cosa, aunque a veces sí es necesario hacer alguna pregunta de enganche para ir viendo que lo que me dijiste arriba me lo estás repitiendo abajo para llegar a determinar que la respuesta es válida. Procurar que sea opcional responder la mayoría de preguntas, preguntar una sola vez la misma cosa y más que todo hacer una prueba previa antes de salir al campo, haciendo pues pequeñas simulaciones con un grupo para ver si las encuestas son entendibles o no son entendibles. Experiencias reales.
Más o menos este es el formato de la parte de arriba o la parte de la cabecera de una encuesta, tan sencillo como que pues poner la zona, eso siempre es necesario para saber cómo vamos a ir derivando las informaciones o los resultados. Siempre es necesario la parte de la cabecera hacerla lo más relajada posible para poder ir quebrando las informaciones, ya sea por sexo, ya sea por edad, nivel educativo, etnia, zonas, ir mezclando por zona, por sexo. Ese tipo de información pues te da una riqueza específica para saber en qué territorio, qué tipo de gente está contigo o no está contigo. ¿Qué me lleva ese tipo de información? Pues llevar un mensaje directo y discreto para las personas de ciertos sectores determinados. Como les decía, pues preguntas tan sencillas como que algún familiar suyo o usted se enfermaron con el COVID, si no, si tiene hijos en edad escolar o de colegio o los tendría, los enviaría a clases presenciales, si no, y aquí pues ya vamos a preguntar algo sobre la gestión de nuestra alcaldesa. ¿Cree usted en la gestión de la alcaldesa? Y la gestión de la alcaldesa en el tema del COVID. Aquí les cuento, pues como les decía, en esta primera encuesta que hicimos, casi el 88% de la gente nos dijo que no mandaría a sus hijos a clase, y también que fue lo bueno, que muchos alcaldes en el país, por ejemplo, en el tema del COVID, bajaron su índice de gestión. Sin embargo, en el caso de nuestra alcaldesa, pues ella subió. ¿Por qué? Tomó medidas duras, una de ellas, haber cerrado un día el aeropuerto para el aterrizaje de un avión, pero definitivamente había el porqué. Estábamos en pleno tiempo de que no sabíamos lo que sucedía, pues ella tomó una decisión dura, pero el tiempo nos dio la razón. Se hicieron las cosas bien y Guayaquil también pasó de ser el patito feo del mundo en cuestión a COVID, porque tuvimos muchísimas, pero muchísimas muertes. De hecho, hubo un día, si mal no recuerdo, fue el 6 o 7 de abril, en el cual pues hubo más de 470 fallecidos en un solo día. Ahorita Guayaquil está totalmente controlado, estamos tomando medidas duras, estamos tomando medidas restrictivas, pero dieron un resultado. Y asimismo, como cuando nos solicitaron apoyo en mejora administrativa, Guayaquil se convirtió pues en ser consultor de muchos países para saber cómo ir afrontando esta realidad o nuestra nueva realidad que todavía tenemos para algún tiempo más. Y por último, pues esto es lo que nosotros debemos llegar a tener o llegar a ofrecerle a la persona que nos contrata. Respuestas tan sencillas como, en esta pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad más urgente que desearías que el municipio de Guayaquil atienda en tu barrio? Pues aquí llegamos a determinar que alumbrado público le interesa a la gente con un 16%, patrullaje de ATM, sino el consumo de drogas también estaba bastante alto, y tú puedes apuntar específicamente políticas para ese sector de esa manera. Aquí estábamos hablando mapa electoral del distrito 3. Si tú ves esa misma encuesta en el distrito 1, que ya es un poco más popular, el tema son otros. Ya el tema pues de drogas subía muchísimo más que el de alumbrado público, por ejemplo. Y con esta concluyo, pues ya estoy viendo que John me está haciendo cara, así que regálame 2 minutos, John. Y aquí pues nosotros estamos viendo en la última encuesta, casi el 85% de su gente no enviaría a sus hijos al colegio, pero ustedes pueden ver una diferencia, que la gestión de Cintia sube en el tiempo de COVID. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones que fueron orientadas o iniciadas con una buena investigación.